Soy José Javier Carros y a través de Telered.tv vamos a analizar la actualidad política que vive Venezuela, pero también vamos a destacar un hecho que ocurrió en Bolivia en torno a una consulta popular para que la gente eligiese si había un cambio en la constitución boliviana que le permitiese al actual presidente Evo Morales asumir un cuarto mandato. Ya oficialmente el Tribunal Electoral, y lo ha dicho el propio Morales, ha admitido que es imposible que revierta la tendencia que se ha dado a conocer desde el día de ayer, y tal como lo ofrecieron las diversas encuestadoras de esa nación, efectivamente ganó el no, que le dijo a Morales que no quería un cuarto mandato. Por lo tanto, la Constitución de Bolivia queda tal cual como hasta ahora se ha conocido. Pero veamos la reacción que tuvo el presidente Evo Morales cuando ya oficialmente ante el mundo reconoce su derrota. Tomé informaciones de 94, 97%, 90%, 80% de todas las áreas rurales. Y ese compromiso, como algunos hermanos dicen, son estos pactos de sangre. Un hermano, igualmente los centros obreros, donde hay mineros, otros sectores sociales. Ahora, desde el momento que empezamos con ese movimiento político, evidentemente las ciudades no nos quieren mucho, dependiendo cuál es la situación, pero este compromiso y esos primeros informes de conteo rápido o encuestas llamado hoja de urna, de la diferencia de 2%, no me preocupa a mí, porque brevemente queremos contarles antes, pero hay que esperar con mucha serenidad los resultados. No se trata de anticipadamente hacer una fiesta. ¿Por qué digo esto? En mi primera participación como candidato a la presidencia en 2002, aparecemos en el conteo rápido en tercer lugar. Primero era Moni, segundo Manfred Villa, tercero. Bueno, muy claro, lo ha admitido el propio Morales, una diferencia de hasta ahora del 12%, y ha manifestado que la gente en las grandes ciudades de Bolivia no lo ha querido. Primero comenzó la izquierda a sentir su primer bajón electoral en Argentina, con la asunción al poder de la antítesis de lo que presentaba el kirchnerismo, es decir, el empresario Macri llegó al poder volteando la moneda que intentaba perpetuar en el poder a el modelo de los Kirchner. El modelo ahora de Evo Morales también sufre un duro revés para la izquierda latinoamericana. Vean ustedes el caso de Brasil, donde la impopularidad de la presidenta Rousseff ha estado tambaleándose desde ya hace meses. Ni hablar de las circunstancias por las cuales atraviesa Venezuela, con una inflación que prácticamente pone en la pared a los venezolanos. Complejo, una situación bien difícil que vive Venezuela, pero que en el aspecto político, en el aspecto ideológico también es un duro revés para la izquierda. Nuestro invitado ha sido presidente del Colegio de Economistas del Estado Anzoátegui. Carlos Guzmán está con nosotros, el economista Guzmán. Con él vamos a hablar aspectos económicos, pero también con abordar la tendencia política actual. Está muy vinculado a los actores políticos, viene de pertenecer o pertenece al partido también Voluntad Popular. Pero como economista, profesor Guzmán, tenga usted la bienvenida a Telered.tv. Quisiera un comentario suyo en lo político y luego nos adentramos al mundo económico que está bien complejo para el venezolano. Lo que ha ocurrido en Bolivia ya sucedió en Argentina. Brasil tiene una incertidumbre total
Y bueno, la guinda que pone la circunstancia ideológica en la izquierda la coloca Venezuela. Sí, primero que nada, buenas tardes, agradeciendo a José Javier y a los accionistas de este canal por haberme invitado a participar con ustedes. De verdad que es muy grato saber que existe en la zona un canal de la red, así le digo yo. Entonces, bueno, no hay duda de que lo que está pasando en Bolivia viene siendo consecuencia del hastío de la gente por la perpetuación en el poder político de un solo hombre. Ya vemos que Evo estaba solicitándole permiso al pueblo para participar en una tercera elección. Estaríamos hablando de un país como Bolivia, que no hay que negarlo. Bolivia está en mejores condiciones económicas que Venezuela. En Bolivia, bueno, una inflación que no alcanza ni el 4%. Sí, correcto, correcto. Bueno, comparemos con la nuestra, que acaban de anunciar, lo que todos los que más o menos manejamos el tema económico y que conocemos cómo se calcula la inflación, sabemos que en Venezuela el gobierno acaba de reconocer 200% en el 2015, más o menos 200%. Ahora, ese aspecto también lo mira, si se ve desde otro punto de vista en materia ideológica, que la izquierda ha fracasado en asuntos gubernamentales. No hay duda que sí. Fíjese que el caso argentino, que tú lo tocaste hace un momento, es un ejemplo del mal manejo que la izquierda le ha dado a los asuntos públicos. Vemos el caso venezolano, donde la potencia económica de América Latina, que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y que recibió en 17 años un poco más de 1 billón de millones de dólares, pues está hoy Venezuela subsumida en el desastre económico, en el desastre social, el problema del alimento, que es una cosa simple, que cualquier gobierno pudiera resolverlo, pero lamentablemente los recursos que se recibieron fueron muy mal gastados en Venezuela, cosa distinta, fíjense, el caso boliviano, que te reitero, cosa distinta al caso, por ejemplo, del Perú, donde también hay un gobernante afecto a la izquierda. Entonces no hay duda de que el mal manejo que se le dio durante 17 años a la política venezolana también ha incidido que en otros países se miren en el espejo. Quienes pensaron que la izquierda podía solucionar los problemas económicos y los problemas sociales se equivocaron totalmente. Solamente con una petrochequera como la que tuvo Venezuela se pudo aguantar 17, 18 años, cuando máximo, porque todos sabemos lo que pasó en las elecciones de diciembre, pues más de 2 millones de votos de ventaja para elegir a los 112 diputados de esa mayoría calificada a las que nos referimos. Hay personas que sostienen que la derecha está hecha para enmendar los entuertos de la izquierda. Sí, pareciera... o la historia lo dice así. Pareciera que la historia lo dice así. No hay, salvo, fíjense, hay una izquierda, digamos, un socialismo que uno tiene que reconocer que tiene mandando más o menos unos 15 años en Chile, y Chile hoy está cerca de ser un país del primer mundo. Hay casos excepcionales, pero también esos gobernantes han tenido una preparación política importantísima y una preparación académica. La actual presidenta de Chile, por lo menos, es economista con posgrado y tiene conocimiento. Ecuador también tiene, que es socialista, no hay duda, pero también tiene pertinencia económica. Él no se ha metido por el barranco donde nos metimos nosotros los venezolanos con la demagogia política y el populismo. De las medidas que adoptó recientemente el Ejecutivo Nacional, usted como economista, ¿cómo las ve? Bueno, vamos a ir a analizar el primer caso, que yo creo que a los venezolanos es el que más nos preocupa, el aumento de la gasolina. ¿No era necesario? Era necesario, pero todavía nosotros los venezolanos estamos por debajo del costo de producir la gasolina. Entonces no tomamos las medidas que de verdad necesita la nación para recuperar. Yo hubiese dicho, era mejor hacer un gran sacrificio y llegar hasta el costo de producir un galón de gasolina que hacerlo, que no genere pérdidas al país. No que le entre resolverle problemas de caja al gobierno por el déficit que hay de unos 12.000 millones de dólares, resolverlo de esa forma. Medidas, por ejemplo,
tú ves el caso, por ejemplo, de que no se tocó a las empresas que ha expropiado el gobierno, que son las que más me preocupan. Caso, por ejemplo, Cemex, caso Sidor, caso Agroisleña, por decir tres lograr casos la recuperación de ellos? Emblemáticas. ¿Por qué no se la devuelves al sector privado si esas empresas están produciendo a pérdida? Y es el Estado venezolano, o sea, los reales que entran por concepto de petróleo, que son de todos los venezolanos, los que van a resarcir el déficit de esas empresas, y tú, en vez de utilizar ese dinero para obras sociales, para obras de infraestructura, lo que haces es reflotar a esas empresas. Yo creo que aquí hay que sincerar las cosas. Aquí, empresa que produzca pérdida al Estado venezolano, es necesario que pase al sector privado. El sector privado en eso ha sido mucho más eficiente y lo será, no hay duda. El aspecto de las divisas. Mucho se ha hablado, colegas suyos han manifestado la necesidad de la liberación de las divisas para lograr generar confianza en el país y entonces allí ver un camino distinto a lo que tenemos actualmente con un sistema completamente controlado. Fíjate, nos quejábamos de 3 tipos de cambio. Pedíamos los especialistas nacionales y nosotros aquí regionalmente, pedíamos que hubiese un solo tipo de cambio. Cuando tú devalúas, porque es una devaluación, es un paquetazo, un miércoles negro y un paquetazo. Cuando tú devalúas de 6.30 a 10 y luego lo llevas a 200, hay una brecha allí entre ambas operaciones que sirven para la corrupción. Y luego tienes un dólar innombrable que todo el mundo sabe, el dólar negro, que está por encima de los 1.000 bolívares por dólar. Entonces, allá hay la brecha de la corrupción. Era preferible que el gobierno, con cualquier costo político que hubiese tenido, que ya no puede tener más, yo creo que aquí la debacle electoral y la debacle en la imagen del gobierno, yo creo que eso no lo va a parar nadie. Era preferible que hubiese hecho una medida de un ajuste al único tipo de cambio, yo no sé a qué tipo de cambio, pero era preferible haber hecho un sacrificio y empezar a ordenar la economía, como te decía, entregando las empresas que fueron expropiadas, que el Estado no ha pagado todavía, porque esa es la verdad, y no intentando, por ejemplo, que lo han dicho, amenazando a la empresa productora de alimentos, que no defendemos a Mendoza porque Mendoza sea amigo nuestro, no, simplemente es el gran productor de alimentos en Venezuela a través de las empresas Polar, y lo justo es que lo digamos, él ha estado produciendo, por ejemplo, harina de maíz, la ha estado produciendo al costo, perdiendo, porque el gobierno lo obliga. Sincerando muchas cosas, yo creo que la economía hubiese podido sanearse, pero no hay duda de que no hacerlo causa mayor distorsión en la economía. Y todos los especialistas que conocen esta materia, salvo los economistas que pertenecen al gobierno, han dicho que esas son medidas, son paños calientes que van a terminar haciendo que la inflación del año 2016 llegue a 500%. Ojalá que no, porque sería un desastre. El Banco Central de Venezuela ya está estudiando la posibilidad de que el billete de alta denominación sea de 500 y 1.000 bolívares, pero desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional han manifestado que eso se quedaría corto, que por el contrario debe haber uno de 5.000 y 10.000 bolívares. Sí, tú lo ves, por ejemplo, en Italia en los años 70, recuerdo, yo estaba muy joven, recuerdo que Italia tenía billetes de 15.000, 20.000, 30.000 liras, y bueno, había hiperinflación en Italia, y eso nos está pasando a los venezolanos. Sí, cuando un gobierno empieza a emitir billetes, en nuestro caso que tenemos el billete de 100 como máximo expresión de la moneda nuestra, cuando comienzas y dices que vas a emitir billetes de 500 y de 1.000, ya estás admitiendo el desastre económico que tú mismo estás cometiendo. No hay duda de que 17 años de castigo al empresariado, de no apoyar la productividad en el empresariado, sino pensar única y exclusivamente en la política y en el beneficio político de quienes han manejado esa gran fortuna, que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está invertida? ¿Dónde está invertida? ¿Dónde está esa plata? Yo espero que desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que la preside, haga las investigaciones más importantes. A lo mejor no podrán investigar todo,
pero sí las más emblemáticas. Yo creo que eso es muy importante. El asunto desde la Asamblea Nacional, las leyes que se han propuesto ya en primeras discusión, pero desde el Ejecutivo, desde la bancada del gobierno, han manifestado que esas leyes no van a ser acatadas, no van a ser cumplidas, y por el contrario han llamado a una rebelión legislativa. Bueno, fíjate, ellos se quejan constantemente de que la oposición no respeta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y yo creo que por el contrario, la oposición siempre la ha respetado. Hoy en día la oposición tiene mayoría y ellos son capaces de decir que ellos, las leyes que apruebe la Asamblea, específicamente leyes de corte económico, financiero, la ley de amnistía, que fueron emblemáticas para la oposición en la campaña. La oposición ofreció eso, fue un acuerdo político de la oposición y el país nacional lo sabía. O sea, el 60% de los que votaron por la oposición sabían hacia dónde iba la oposición en cuanto a algunas leyes puntuales y sobre todo para regularizar la economía del país, que todos sabemos que es un desastre. Particularmente el caso emblemático de los venezolanos que están presos, unos sin juicios, otros con juicios amañados, otros con pruebas inventadas. Todo el mundo lo conoce. Aquí no puede haber un dirigente político de la oposición que despunte que el gobierno no le abra un expediente mentiroso y que el gobierno no lo termine metiendo preso. Solamente un líder político, y eso hay que reconocerlo, de ese calibre, no aceptó irse del país, aunque le mandaron mensajeros para que se fuera, no aceptó y asumió lo que han debido asumir muchos, como es el caso de Leopoldo López. Dijo, ustedes me quieren preso, bueno, yo voy y me entrego, pero yo no soy culpable, yo no voy a huir del país por tenerle temor a un encarcelamiento que no es correcto, donde se están inventando pruebas, y para más casos, el caso del fiscal que dijo que le habían inventado pruebas. Imagínense ustedes. Finalmente, no luce la oposición completamente dividida al plantearle al país, bueno, que está buscándole la vía constitucional para salir políticamente, constitucionalmente de esta crisis. Unos hablan de la enmienda, otros hablan del referéndum, y son mecanismos que están en la Constitución, pero no hay una unificación de criterios. Bueno, precisamente la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela está constituido por muchos partidos políticos, hasta 17 tengo entendido que hay allí. Allí hay 4 o 5 partidos, por su importancia política, pues que junto con los otros toman decisiones. Ahora, ese es un derecho que tiene cada uno de los partidos, ir recomendar una de las famosas leyes que tiene en la Asamblea Nacional para ir a un referéndum, para ir a una enmienda, para ir a cualquier de esos mecanismos que sirve y que son constitucionales, que sirve para decirle al presidente de la República, señor, váyase, hasta aquí usted llegó. Ahí está la democracia interna, ellos se van a poner de acuerdo. Por ejemplo, el partido al que yo pertenezco en su dirección regional, que es Voluntad Popular, ha venido insistiendo sobre la Asamblea Nacional Constituyente, pero esa no es la única verdad. Ahí está el caso del líder de Primero Justicia, Enrique Capriles, que habla del referéndum revocatorio e incluso 2 vías, unido con la enmienda. Entonces, Henry Ramos de AD ha hablado de la enmienda, la causa R presentó el proyecto incluso a la Asamblea Nacional, a los partidos políticos, para el recorte presidencial a través de una enmienda. O sea que hay diversidad de mecanismos. Ahora, la oposición tiene que ponerse de acuerdo, consensuar cuál de esos caminos es el correcto y decirnos la ruta para nosotros seguirlo, y por supuesto que vamos a sacar al presidente Maduro por la vía constitucional. Finalmente, para concluir, y agradezco su tiempo dedicado a esta entrevista informativa, mucho en la calle se comenta el fenómeno de la inflación. ¿Por qué aumenta semanalmente, cada 24 horas los productos? ¿Se debe a qué, economista Guzmán? Se debe simple y llanamente, fíjate, hay varios procesos ahí inmersos. Tenemos el caso de la no unificación cambiaria, por allí comienza. Tenemos el caso de casi todas las empresas que producían en este país están produciendo a un 20%, porque
no satisface la demanda. Por lo tanto, no hay producto para la demanda. La política económica del gobierno no satisface también las exigencias del sector empresarial. Y ya lo acabas de decir, si no hay producto, la demanda tiene un nivel muy alto y, por supuesto, al haber poca cantidad de productos, pues la gente tiende a pagar mucho más por ellos. Incluso hay el fenómeno también de los famosos bachaqueros, que es una cosa increíble. Ellos están vendiendo a precios de dólar innombrables. Eso estamos hablando que ellos están vendiendo a precio de unos 1.000, 1.020, 1.080 bolívares por cada dólar de inversión. Entonces no hay duda que eso trae una distorsión a la economía que pareciera que el gobierno no quisiera entenderlo, y nosotros desde este lado de la oposición venezolana venimos insistiendo que el gobierno no lo va a entender porque es reconocer su fracaso. El gobierno buena, mala, yo no sé cómo va a resultar esto, pero no hay duda de que lo que necesita Venezuela es un cambio de sistema político. Fíjense, ya democráticamente el pueblo boliviano habló, ya democráticamente el pueblo argentino habló, y el 12 de diciembre el pueblo venezolano volvió a hablar también. Y seguirá hablando porque es imposible lograr que los aspectos económicos donde se inserta el país nuestro vaya a mejorar con este sistema político. Ha sido Carlos Guzmán, quien fue presidente del Colegio de Economistas del Estado Anzoátegui, también vinculado a la actividad partidista, en este segmento informativo de Telered.tv.